podido solucionar. Ahí está, perfecto. Genial. Genial. Muchas gracias. Ahí estamos grabando. Bueno, muy bien. Les decía entonces que además compartí en el WhatsApp un link para que pudieran encontrar dentro de esa carpeta de Drive las presentaciones estas que les fui mandando por el WhatsApp y también los textos o link a los textos que yo les fui sugiriendo. Siempre es una lectura sugerida la que les estoy dando. En el caso que haya algo que yo les pida de lectura obligatoria, se los voy a aclarar. Y con respecto a los textos que están como hipervínculo desde el contenido de la plataforma, efectivamente, como ustedes me habían comentado en algún momento, varios de esos links no están funcionando. También yo reporté este problema y están en vías de solucionarlo. Mientras tanto, los textos que pude acceder, los fui bajando y se los incluí también en este Drive para que lo puedan tener disponible. Es un recurso más, digamos, más allá de la plataforma que tienen ustedes disponible para el curso, de disponer de los materiales cuando tengamos algún problema en la disponibilidad de los mismos. Así que cualquier duda con respecto a ese material o lo que fuera, me dicen. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo voy a ir ahora a compartir para seguir adelante con este repaso teórico que estamos haciendo del tema de organización. Ya nos vamos a ir metiendo un poco más hoy en el tema de agronegocios y luego la semana que viene vamos a ir a ver un poco más de estrategia y después todo junto. Y después, como siempre, algunos minutos finales le dedicamos a dudas, consultas con los trabajos que ustedes están haciendo. A priori me puse bastante contento de que me llegaron en la plataforma un montón de trabajos, la verdad que sumamente interesantes, muy diversos. Me encantó en general las cosas que me han enviado. No hice comentarios todavía uno por uno en la plataforma, les pido disculpas, pero recién las voy a poder hacer este fin de semana con un poco más de tiempo, pero a priori lo que pude ver es un poco complementando los primeros casos que me habían mandado la semana pasada, que eran solamente 4. Ahora sumamos ya 16 casos y la verdad es que a priori me parecieron muy diversos, expresan la diversidad de alternativas de agronegocios que Colombia tiene y que seguramente ustedes están sabiendo aprovechar. Así que tuve esa linda novedad, digamos, la contracara es que aún quedan unos cuantos trabajos, unos cuantos alumnos que de los cuales no me ha llegado, ¿no? No me ha llegado nada. Yo voy a escribir ahora, antes de arrancar, voy a escribir a ver cómo queda acá en el chat el detalle de los alumnos que no me han llegado nada. Les pido disculpas si alguno de la lista me ha mandado. Yo hasta hace un rato no los vi. Puede ser que haya pasado por arriba alguno, pero eran esos 17 casos que están ahí listados, los casos que me están faltando tener la elección de un agronegocio y las primeras respuestas y características que les fuimos pidiendo. También voy a poner listadito de los casos que sí recibí,
para que también figuren acá en el chat. Queda medio desacomodado ahí en el chat, pero bueno, estos son los casos que recibí. Realmente, como les decía, una enorme diversidad, ¿no? Todo el color de la diversidad del agronegocio colombiano se empieza a pintar ahí en la cantidad de casos que ustedes han elegido y lo diversos que son. Me llamó mucho la atención también varios casos de trabajo colaborativo vía asociaciones, vía cooperativas. Eso realmente es muy interesante, porque el otro día cuando hablábamos acá acerca de las dificultades que los pequeños productores tienen y van a tener en todo el mundo para poder sobrevivir y crecer, pueden ser superadas por estos formatos asociativos, este trabajo en red, esta forma de escalar, de compartir conocimiento, que realmente creo yo que es para la gran mayoría de los pequeños productores el único camino viable para poder sobrevivir y crecer en una economía tan, tan dura, digamos, tan estricta y tan difícil para sobrevivir, ¿no? Eso y las políticas públicas que los distintos países puedan destinar a estos sectores de productores, ¿no? Parece que son las dos claves. Y en esas dos claves creo que ustedes como especialistas van a poder accionar, van a poder ser jugadores activos, trabajando desde la promoción y la instrumentación de estas herramientas de asociativismo y quizás también como dirigentes de organizaciones, de entidades, reclamando a los gobiernos la necesidad de políticas para este sector de productores y quizás como funcionarios públicos tratando de construir políticas para apoyar a estos productores, ¿no? Así que ese es un comentario así medio general de los casos que vi. Vi mucha gastronomía atrás de los productos que ustedes trajeron en cada uno de los casos. En algunos casos he visto también que no solamente está el producto, sino que el proyecto tiene gastronomía incluida. Mirando un poco, leyendo, yo estaba leyendo hoy a la hora del mediodía y ya me daba hambre, ¿no? Me despertaba el apetito, realmente ver tantos productos ganaderos, productos agrícolas, frutas, café, realmente es, tiene una producción muy rica, muy interesante, muy llamativa, muy seductora. El color del Caribe de alguna manera se ve, ¿no? El Caribe en términos generales, yo sé que ustedes tienen muchas regiones muy diferentes, pero visto desde acá, ¿no? Desde el sur del continente, la producción colombiana se ve como, yo la veo como muy colorida, ¿no? Y multiproductiva y eso creo que es un valor intangible que está bueno que lo hagan valer. Bueno, después al final, por si alguno tiene dudas, le destinamos unos minutitos y el fin de semana podré darles más feedback específico de los casos que ustedes mandaron y a los que no mandaron, por favor, el fin de semana pienso que puede ser un buen momento para que se pongan al día y que podamos tener prácticamente todos los alumnos con su caso asignado, ¿no? Me voy a compartir ahora, entonces, donde habíamos quedado, la última clase. Mira acá.
¿Me confirman si estoy mostrando esta filmina de evaluación de recursos? Sí, señor. Sí, señor. Gracias, muy bien. Bueno, habíamos estado viendo entonces, para empalmar un poquito el otro día, algunas características que es importante perfilar cuando uno dice, bueno, tengo esta organización, la voy a empezar a estudiar, o mi proyecto está contenido dentro de una organización de una determinada tipología, o me toca evaluar un determinado cliente que tiene una producción agropecuaria. Bueno, miren estas características que les había dicho, que les va a permitir caracterizar mucho y poder explicar rápidamente, de forma sintética, más o menos cuál es el perfil de esa organización de agronegocio, ¿no? Habíamos dicho la escala, tamaño, que a veces tiene que ver con la superficie, a veces con la facturación, con el volumen de producción, la cantidad de empleados, el market share que tengamos en el mercado, lo que dé alguna magnitud de tamaño, ¿no es cierto? Esto porque justamente es importante, ¿sí? Es importante la escala, no es lo mismo. De hecho, ya estuvimos hablando bastante cómo los pequeños productores están restringidos, entre otras cosas, por no tener la suficiente escala para amortizar los costos fijos, para tener suficiente facturación que permita generar ingresos que permitan no solo sobrevivir, sino capitalizarse y crecer. Tener pequeña escala dificulta el acceso a la provisión de insumos, de servicios, de financiación. Y también del otro lado del mostrador, cuando uno sale al mercado, el hecho de no tener un volumen importante hace que toda la comercialización sea mucho más difícil. Muchos mercados no se puede acceder con poca escala, y en otros mercados que podemos acceder vamos a tener un castigo en el precio o en otras condiciones comerciales. Por lo tanto, el tamaño, la escala de la organización es importante. Es importante tenerla presente, tenerla clara. La integración, habíamos dicho, las distintas actividades que hay adentro de una organización de agronegocios. Siempre recuerden esta idea, ¿no? Si uno no conoce mucho y pasa por una carretera y ve al costado de la carretera una finca, parece que de afuera hay una finca productora, hay vacas o hay vacas con sus terneros en el campo. Y pareciera que es eso nada más, ¿no? Cuando uno empieza a entender bien, habíamos hablado de cómo hay una cadena de producción que empieza en la producción de forraje, en la gestión de los activos, en el flujo financiero, en el tema productivo, el tema sanitario, el tema comercial. Empiezan a aparecer un montón de actividades y un montón de procesos cuando uno despieza, ¿no? Ese era lo que yo les mencionaba, a este principio del esquema de segmentación, que es para mí muy recomendado para el análisis de un agronegocio. Después, si alguno está interesado, lo podemos ver más en detalle, de cómo, si somos capaces de segmentar, desarmar, ¿no? Es como cuando uno agarra en el taller mecánico un motor de un auto y lo empieza a separar, se da cuenta que están los pistones, las bielas, están el sistema de distribución, está el sistema de lubricación, es decir, no es una cosa única, ¿no? Son un montón de componentes, de subsistemas, que es lo que posibilita que ese motor genere movimiento. Lo mismo pasa en un sistema tan complejo como es una organización de agronegocios. Entonces, esto de segmentar nos permite, si lo podemos hacer más o menos prolijo, poder entender cuáles son los procesos y actividades que dentro de mi organización funcionan bien. Por ejemplo, puedo ser muy eficiente a la hora de generar materia seca en un forraje, porque tengo destreza, conocimiento y habilidad para preparar el suelo, para sembrar
las especies forrajeras adecuadas para manejarlas adecuadamente. Y después resulta que cuando a la hora de ponerme en ganadero, digamos, de ponerme el sombrero de ganadero y saco el ganado a la pastura, hago parcelas mal hechas, las voy rotando demasiado rápido o demasiado despacio, o las descuido, ¿sí? Descuido los alambrados, los animales se pasan de parcela. Bueno, todo eso hace que el coeficiente de cosecha que el animal hace de ese forraje que estuvo muy bien producido, haga que la eficiencia de cosecha afecte la ganancia diaria de peso o el índice reproductivo, ya sea preñez, nacimiento o destete, el que fuera, o los litros de leche que puedo cosechar de la vaca todos los días. O sea, si yo analizo los dos procesos por separado, puedo entender dónde estoy fallando y dónde estoy bien. Y eso es muy valorable y muy valioso para tomar decisiones, para priorizar recursos. Si yo tengo, como siempre tenemos, recursos limitados, por ejemplo, desde el punto de vista de un capital para invertir en la mejora de mi finca, si tengo identificado claramente dónde está el cuello de botella o cuál es aquella actividad o proceso que tengo más débil, poder priorizar una mejora en ese punto es de un retorno muchísimo más importante que si pongo plata en algo que ya está ajustado. Para eso sirve el esquema de segmentación. Pregúntenme, por favor, si no soy claro con esto. No me quiero desviar a mostrarle algunas cosas más, pero si alguien tiene interés, podemos en algún momento ver. Habíamos visto estructuración como esa combinación entre costos directos o indirectos. Lo importante, habíamos dicho que eran los costos directos, esos costos que están asociados a una actividad y que tienen la característica de que cuando la actividad se saca, se corre, se saca del establecimiento, esos costos desaparecen totalmente, ¿no? Si yo decido sembrar maíz, todos los costos de semilla, de fertilizantes, de agroquímicos, de servicios para implantar, para cuidar el cultivo, para cosecharlo, son todos costos directos. Esos costos directos, si el cultivo de maíz en algún momento yo detecto que no es rentable, que me genera algún problema, yo puedo discontinuar, sacar esa actividad de la finca o la puedo reducir al mínimo y automáticamente todo ese paquete de costos que por haber sido costos directos asociados a la actividad se achican o se van definitivamente. Mientras que habíamos dicho los costos indirectos, los que están asociados a todo el establecimiento, los que no van a depender de las actividades, sino que van a depender de la infraestructura general de la organización, esos no se pueden achicar tan fácil, porque esos son los impuestos que paga la tierra, la infraestructura de las mejoras, la estructura de personal que tengo, la movilidad que necesito tener dentro de la empresa. Son todas cosas muy pesadas que no son tan sencillas de achicar ni desacoplar de la empresa. Por eso es que esta estructuración, esta relación costos directos o indirectos es muy importante para entender si nuestra organización tiene una estructura flexible. ¿Sí? Eso significa, ¿la puedo achicar, agrandar, cerrar y abrir con facilidad o no? En la medida que más costos indirectos tenga, menos flexible es la estructura. Esto también, creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con cómo estructuramos la gobernanza. Esa palabra es importante tenerla presente
y hace referencia a cómo vamos a manejar el gobierno de la organización, ¿no? Yo os estoy escribiendo acá una palabra interesante, gobernanza. Se refiere a cómo, de qué manera vamos a estructurar el negocio, cómo vamos a gobernar el manejo de esa organización. Y puede ser muy variable, ¿no? Hay distintas empresas, distintas industrias, adoptan distintos tipos de gobernanza según el contexto en que se tienen que mover. Creo que lo vamos a ver un poco más adelante, pero esto tiene que ver por qué hay empresas que se integran verticalmente, por qué hay empresas que prácticamente no tienen activos propios, no tienen inmovilizado activos, digamos, ni en tierra, ni en mejoras, ni en casi nada, y van al mercado a hacerse esas cosas. Depende de una serie de coyunturas, ¿no? Un formato de gobernanza muy interesante que hay acá en Argentina, para que se den una idea, las empresas aquí en Argentina que hacen agricultura extensiva para producir granos y oleaginosas, soja, girasol, maíz, trigo, cebada, más o menos esos cultivos, se hacen en tierras, se hace en su sistema extensivo, en secano, con muy poca proporción de riego, y un formato muy, muy fuerte para la gobernanza de ese negocio, aquí en Argentina, consiste en arrendar tierras, alquilar tierras. El 65, 70, a veces más, 75% de la superficie agrícola de granos y oleaginosas en la Argentina está bajo un sistema de arrendamientos. Es decir, hasta casi un 75% de los granos que Argentina produce, en total una buena campaña, 150 millones de toneladas, aproximadamente entre 100 y 120 millones de toneladas de esos 150, pueden estar siendo producidas por agricultores que no tienen tierra. No tienen tierra propia, sino que toman la tenencia de la tierra bajo formatos de arrendamiento o a parcerías. Y buena parte de esos productores tampoco tienen maquinaria, sino que recurren a una industria muy fuerte que hay acá, una industria de servicios que hay acá en Argentina, que es la figura del contratista. Es una persona especializada, o una empresa especializada en brindar servicios de siembra, mantenimiento de cultivos, nutrición de cultivos, cosecha. Y entonces ahí tienen ustedes un productor que no tiene tierra y que no tiene maquinaria. Y donde muy probablemente su estructura sea un par de camionetas, un par de ingenieros agrónomos, un empleado administrativo, unos cuantos teléfonos celulares y no mucho más. Con eso se puede armar una empresa para explotar agricultura extensiva en Argentina. De hecho, si nosotros tuviéramos ganas, ustedes ahí en Colombia y yo acá, podríamos coordinar en un par de horas, armarnos de un negocio de explotación de tierra para hacer agricultura en Argentina, bajo este formato. Porque no vamos a necesitar tierra, no vamos a necesitar maquinarias, vamos a encontrar esos factores de producción, los vamos a encontrar en el mercado. Hay un mercado de tierras, hay un mercado de servicios de maquinaria, hay un buen mercado de insumos, hay un buen mercado de servicios, así que este negocio acá en la Argentina se arma de esa forma, pero no en todos lados es posible, porque si no tenés no existe un mercado de tierras, no existe un mercado de maquinarias, no podés armarlo de esa manera.
vas a tener que tener dentro de tus activos a la tierra, vas a tener que tener dentro de tus activos a la maquinaria. Por eso que la manera en que las empresas se estructuran es un dato relevante, ¿no? Yo no sé si fui claro con este tema de... acá alguien puso una definición de gobernanza. Jorge, correcto. Bien. Bien, en este caso está más enfocado a la gobernanza de una sociedad, ¿no? También se aplica este término para la gobernanza de organizaciones. Guillermo, estás con la mano levantada y el número 1, sos el primero. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien. Sí, es que yo también estaba leyendo, pues yo también conseguí el primero que googleé, el primer concepto que nos arroja Google es el mismo que compartió algún compañero, creo que fue Jorge. Sí. El concepto de gobernanza hace referencia como a qué, como a cómo gobernamos o a cómo dirigimos el modelo de negocio, o sea, como... Sí, exactamente. ¿Sí? Sí, es básicamente el diseño del negocio. Ok. El caso este que yo les contaba aquí en Argentina, el diseño, un diseño muy exitoso y muy difundido del negocio tiene que ver con esto, con resolver el abastecimiento de los factores de producción necesarios mediante recurriendo al mercado. Es como, yo digo, es como si agarras el changuito es el carrito Sí. del supermercado, acá le decimos changuito. Vos vas al súper con el carrito y empezás a agarrar las cosas que necesitas. Bueno, en este caso, para hacer agricultura en Argentina, imagínate que salís con el carrito al súper y vas a encontrar en la góndola, vas a encontrar tierra, vas a encontrar maquinaria, vas a encontrar insumos, vas a encontrar servicios. Salís del changuito, un rato después tenés todo lo necesario para hacer el negocio. Ese es un caso de gobernanza, que es el caso de gobernanza llamado por contratos, ¿no? Se resuelve todo contratando. ¿Mm? Sí, señor. Es que antes de ese concepto usted nos había dicho otro concepto que era estructuración, ¿sí? Sí. Ese no, pues no me quedó muy claro. Hace Perfecto, referencia perfecto. a... Lo retomamos. Listo. La estructuración, Y el primero que sí. vimos fue... La integración. Vuelvo con eso, Guillermo, con integración y estructuración. Listo, profe, es que tenía aquí un ruido externo, por eso silencié. Qué pena con ustedes. No, la duda tuya era el concepto de integración y de estructuración. Sí, señor, o sea... Listo. Bueno, volvemos ahí un pasito para atrás, ningún problema. Sí, un tanto rápido. Nosotros hablábamos de integración, es qué actividades y qué procesos uno puede identificar adentro de la organización. Yo lo que les decía es, las empresas, las organizaciones de agronegocios suelen tener la característica de ser multiactivas, o sea, hay muchas actividades distintas y procesos que corren al mismo tiempo dentro de la organización. Es distinto a una actividad industrial donde suele haber generalmente algún tipo de especialización en una línea de producción y suele haber mucho menos diversidad en cuanto a las actividades que la organización tiene. Como les dije, piensen que toda la actividad ganadera que se les ocurra, todas las actividades ganaderas, son actividades que requieren tener una agricultura por debajo. En general, digamos, somos ganaderos, pero antes de ser ganaderos somos productores de forraje. Cuando tenemos un rodeo de ganado, tenemos que antes
asegurarnos el abastecimiento de qué va a comer ese ganado. Y eso lo hacemos mediante la producción de un forraje, mediante la producción de granos. Entonces ahí fíjate cómo ya aparecen dos actividades muy distintas. Una es la actividad agrícola que genera el forraje, otro es la actividad ganadera que viene ahí y lo aprovecha. Después, cuando conseguimos nuestro producto, nuestro kilo de carne, nuestro fardo de lana o el tacho de leche, tenemos que salir a venderlo. Ahí hay una actividad comercial, que muchas veces es relativamente sencilla, pero muchas veces es muy compleja. Entonces, con esto lo que quiero decir es, tenemos que tratar de entender dentro de las organizaciones cuántas actividades identificamos y hacer un análisis por separado de esas actividades. Vuelvo a vos, Guillermo, a ver si puedo validar. Profesor Víctor. Sí, entiendo. Por ejemplo, mi actividad es ganadera. Entonces, Sí. yo produzco ganado bovino o ganado ovino. Para eso, pues tengo que tener unos insumos, alimentos, pastos, Claro. forraje, alimento concentrado. Entonces, eso es una parte del negocio que sería una integración, creo que hacia atrás, ¿no? Si lo contemplamos, sí podría decirlo así. O sea, Sí. si yo lo hiciera Sí. o lo puede hacer un tercero. Y si yo produzco el ganado en pie, pero si yo también puedo hacer integración de yo mismo venderlo ya transformado a través de una carnicería, Sí. también estaría cogiendo otra parte del negocio. Claro, eso es una integración hacia adelante. Hacia adelante, ok. ¿Sí? Pero quiero decir que la coexistencia de distintas actividades, que quizás en otro tipo de empresas o industrias es más estratégica, es una decisión estratégica, esto de integrarse verticalmente porque me aseguro la provisión o porque capturo renta, por ejemplo. En las organizaciones de agronegocios a veces no está pensado desde el punto de vista estratégico, sino que está pensado simplemente como un modelo productivo, ¿no? Incluso en tu caso, si vos me decís, yo tengo ganado, mi ganado necesita estar arriba de una pastura en determinado momento. Esa pastura yo la tuve que sembrar. Seguramente es muy probable que esa siembra las hayas hecho con tu tractor y tu sembradora. Bueno, ahí aparece otra actividad más. O sea, vos tenés dentro de la empresa una actividad de maquinarias. ¿Se entiende? Entonces, lo importante, este es el esfuerzo de tratar, yo digo, hay que desarmar, ¿no? Hay que agarrar al taller, al banco de trabajo y empezar a desarmar. Y nos vamos a empezar a dar cuenta todo lo que hace un gerente, un manager, un agricultor, en cada una de las organizaciones de agronegocios. Hace muchas cosas muy distintas. Y histórica y culturalmente, todas estas cosas eran normal que las hiciéramos una sola persona y nunca con con mucha autocrítica, sino que, bueno, es como que todos somos capaces de hacer todo bien. Bueno, eso no es así. Cuando nosotros empezamos a desarmar, nos damos cuenta, somos muy buenos haciendo pasto, pero a lo mejor después, cosechando el pasto, no somos tan buenos. O somos muy buenos haciendo las dos cosas, pero después, el proceso comercial, metemos la pata. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, eso es el camino del análisis por integración. Las fincas son complejas, tienen muchos procesos corriendo, tienen gestión de stocks, gestión comercial, gestión de tecnología, gestión financiera. Entonces, en la medida que nos damos cuenta que ahí tenemos un montón de tuberías corriendo, la sugerencia es analicémoslas por separado, diagnostiquémoslas y
nos vamos a dar cuenta que a lo mejor lo prioritario no es seguir con el lomo, nosotros decimos el lomo agachado en el lote, ¿no? Estamos agachados en el lote buscando a los bichitos, a ver, mientras hacemos eso, atrás nuestro están corriendo procesos de tecnología, procesos comerciales, procesos financieros, que no los estamos viendo, ¿no? Entonces, por ahí va el concepto de integración. Espero haber sido más claro. No sé. Listo, profesor, sí, señor. Gustavo, no, estaba Jorge, me parece. Perdón. Jorge, te escuchamos. Sí, buenas noches para todos. Sí, quería hacer un comentario sobre lo que estaba diciendo el ingeniero, y es que el método que hablo, o sea, allá en Argentina, donde tienen todo, digamos, como dispuesto y a la mano, es una de las formas que aquí en Colombia también, o en la zona de Boyacá, tenemos también para producir. Acá en Boyacá también se ve mucho la figura de arrendamiento de finca, donde una persona que no tiene tierra arrienda una finca y produce leche. Sí, igual, y lo que decía, digamos, la integración hacia atrás, que son todos los insumos de la producción, se consiguen o por alianzas comerciales, donde podemos, con un almacén agropecuario, hacer una alianza y decirle, usted me da la comida de 15 días y a mí el día 20 le pago todo. Y se hace así, casi que se arranca solamente teniendo los animales y Claro. arrendando la tierra. En muchas ocasiones se arrienda la tierra con casa y se empieza a trabajar básicamente con nada. Otra figura también que hay acá es el arrendamiento de tierra con ganado. Entonces yo soy Claro. el dueño de la finca y el dueño del ganado, pero resulta que hay muchos que se cansan de la actividad y o que por su edad mayor, ya sus hijos están en, no sé, en la capital, en Bogotá, estudiando, ya son profesionales, médicos, y los papás se van a la capital y deciden arrendar ya la finca, pero con el ganado, con el establo, con la Claro. máquina de ordeño, con el tanque de enfriamiento, con todo. Entonces llega una persona que no tiene nada, pero que tiene conocimiento del negocio, digamos en este caso, tiene conocimiento de producción de leche y dice, yo se la tomo con el total, a puerta cerrada, dice, ¿sí? Todo, entra todo, el equipo de ordeño, Sí, las sí, sí. vacas, todo. Y hacen un acuerdo de que la producción de animales nacidos va por mitad, ¿sí? A un término de, no sé, arriendo por 3 años. Y lo que nazca en la finca en 3 años va por mitad. Mitad para la persona que arrienda y mitad para el dueño de la finca. Y el compromiso entre las mismas vacas produciendo lo mismo de cuando empezaron. Sí, y es una de las figuras que, como su merced decía, en la integración hacia atrás, pues se tienen que todos los insumos para montar el negocio sin tener que tener un capital, como decía, de, no sé, una finca de 1.200 millones de pesos colombianos, ¿sí? Claro. O 30 Claro. vacas de 180 millones de pesos, ¿sí? Entonces se toma esa opción y es muy viable. Y la integración hacia adelante, pues que se vende casi que con la comercialización de la leche, porque normalmente todas las ganaderías especializadas de leche, en el caso que yo sí que conozco, tienen un acuerdo comercial con alguna de las empresas que vende la leche, digamos, Parmalat, Colanta, Alquería, Alpina o cualquiera de ellas. Entonces es como la integración hacia adelante de la que su merced hablaba, que es como la comercialización del producto que tiene. ¿Sí? Ese era como el aporte que quería tener, de que acá en Colombia también tenemos muy Claro. similar el estilo de negocio. Sí, muchas gracias por tu ejemplo. Por supuesto que yo no lo conocía. Y es otro ejemplo donde hace digamos, la disponibilidad de esas alternativas que existen, que tú cuentas, hacen que ese negocio sea más flexible. Seguramente cuando el negocio lácteo es un negocio rentable, habrá seguro mucho más demanda de empresarios queriendo tomar tierra arrendada para hacer ese negocio, y cuando el negocio lácteo no lo sea,
probablemente haya menos, ¿no? Y se achique. Acá pasa eso, o sea, aquí en Argentina pasa eso. Cuando la agricultura tiene una buena perspectiva, hay un montón de gente que está organizando negocios de agricultura y buscando tierra para trabajar, ¿no? Entonces, eso es distinto en cuanto a, es muy flexible, es distinto a aquel productor que tiene una finca, por ejemplo, aquí ganadería en Argentina, donde eso no es tan frecuente. Yo tengo una finca ganadera y no es tan fácil y frecuente que yo pueda hacerme, digamos, de alguien que venga a alquilármela o yo ir a alquilar otra. Entonces ahí es un negocio mucho más, menos flexible, donde tengo menos chances de escalarlo, desescalarlo o cerrarlo. Ahora sí, Gustavo, tú tienes la palabra. Sí, es que tengo varias preguntas, incluso con base en lo que mencionaba Jorge, porque es un caso muy interesante que no conocías, incluso estando acá. Claro, estamos en regiones separadas, Claro, en la claro. punta, diría yo, porque yo que estoy en la zona del Valle, el Valle del Cauca es muy conocido por ser rico en caña de azúcar, sugarcane, pero tiene un modelo muy interesante y es que muchos de estas empresas que son llamadas ingenios, los que hacen la transformación, ya agregan el valor y comercializan azúcar y combustibles, biocombustibles, muchos de ellos cuentan con una parte de posesión de tierras para ellos, entonces están integrados completamente. Pero también existe el caso que muchos productores, o mejor, no voy a hablar tanto de productores, sino personas que son dueñas de tierra, poseedores de tierra, alquilan sus parcelas. Entonces, este modelo funciona donde ellos comienzan a ser como el propio arrendatario de esta unidad para que la empresa pues decida cultivar o no. Entonces, le genera todos los insumos, pero entonces este mismo dueño de la tierra es quien muchas veces se encarga de la mano de obra, de trabajarla, de contratación de personal para que pueda asistirla, al igual que de maquinaria. Entonces, tenía ahí varias preguntas respecto al caso argentino, porque, pues nada, es interesante saber cómo está entonces la posesión de la tierra para estos productores en Argentina, si funciona así como en el caso de acá de los productores del Valle del Cauca, que son dueños y entonces pueden alquilar, pero son de cierta manera pequeñas extensiones. Claro. Entonces tenía como una serie de dudas donde cómo es entonces esta propiedad, la concentración de la propiedad en ellos, si son grandes extensiones, si son ellos mismos los que generan como esa mano de obra y de aquí que sea la necesidad que comentabas respecto a que se vayan a buscar la maquinaria, ¿cierto? ¿Cómo están organizados? Es decir, ¿cómo toman las decisiones para de cierta manera protegerse frente a la industria pesada de que no los vaya a sobreexplotar o comiencen a tener acá políticas interesantes? Muy interesante tu pregunta. Mira, acá en Argentina este fenómeno de los arrendamientos derivó en tres grandes figuras, ¿no? Tres grandes jugadores. Por un lado están estos jugadores que yo te decía que podemos ser, nosotros ahora en un rato nos podemos transformar en agricultores acá en Argentina, ¿sí? Acordamos un plan de negocio entre nosotros acá, el que quiera, incluso podemos poner un poco de plata cada uno o podemos armar un fideicomiso y salir a buscar plata a inversores. Esa sería una figura, ¿no? El agricultor, el que coordina el negocio. La otra figura, ya se las mencioné, es la figura del contratista que es el que entra a dar servicios. Y la otra figura es la que vos preguntás, ¿qué pasa con el dueño de la tierra? Bueno, el dueño de la tierra se transformó en Argentina en una burguesía rentista. Y acá voy a darles un caso concreto, pero súper concreto, de alguien que se transformó en rentista, que es mi tía negra. Mi tía negra, tiene casi 90 años, trabajó toda su vida como tambera, ¿sí? Como productora lechera, un pequeño campo de 100 hectáreas, hasta hace 20 años que se jubiló, no dejó de trabajar,
Y ella, como propietaria de esas 100 hectáreas, empezó a encontrar interesados en estos agricultores, coordinadores del negocio, que fueron a proponerle arrendar sus 100 hectáreas, que antes eran ganaderas para el tambo, y ahora pasaron a ser usadas por la agricultura. Entonces mi tía negra, después de haber sido toda su vida una trabajadora rural, de las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, casi de una campaña para otra, se transformó en una terrateniente cobradora de una renta, que en el caso de ella además fue siempre un arrendamiento en dólares, 250, 300, 350 dólares por hectárea, en forma fija, muchas veces cobrado por anticipado, sin correr ningún riesgo. Todos los riesgos que había corrido en su historia de ganadera, agricultora, tambera, desaparecieron de golpe. Ya no le importó mucho si llovía, si no llovía, si los animales estaban enfermos o no, si el precio de la leche subía, bajaba. Listo, se olvidó, porque ella entró en ese esquema de producción donde ella ofrece la tierra y encuentra, más o menos, depende cómo está el negocio, encuentra gente interesada y se la arrienda, como te decía, a un costo, a un valor fijo en dólares, ¿sí? O fijo en quintales de soja, y la tía negra, entonces, de haber trabajado de sol a sol, en pocos meses pasó a ser una rentista, una terrateniente, y empezó, por suerte y muy merecidamente, a poder empezar a viajar, a conocer la Argentina. Jamás había viajado, ni se había tomado vacaciones, ¿sí? A su edad pudo empezar de a poco a viajar por Argentina, a conocer lugares que no conocía. Después un día me pidió que la asesorara, pues se compró un pasaje para subirse a un crucero y se fue a Brasil, y ahora vive así, ¿no es cierto? Esa figura acá en Argentina quedó consolidada. Hay una figura del dueño de la tierra, en general muy poco concentrada, muy fragmentada por las subdivisiones lógicas que se dan en las fincas familiares, que se van subdividiendo en las sucesivas sucesiones. Entonces han quedado muchos dueños de tierra que no saben nada de agricultura ni de ganadería. No tienen la más mínima capacidad, ni actitud, ni ganas de ser agricultores o ganaderos. Son dueños de tierra. Y ellos todos los años pujan por conseguir el mejor agricultor para cerrar un acuerdo de arrendamiento. Y ahí se terminó. Si esa persona tiene que volver a sembrar por cuenta propia, no sabe, no puede, no quiere. Entonces, esa es la realidad hoy. Se han ido como especializando los distintos jugadores. Por supuesto que hay también empresas que tienen tierra propia y la explotan, ¿sí? Pero la mayoría de las empresas que tienen tierra propia y la explotan, tienen otro tanto o a veces más tierra tomada en arrendamiento. No sé si fui claro, Gustavo, con la explicación. Sí, perfecto. Quizás tengo una dudita ya que incluso la tocaste, y es relacionada con qué tan productivas son esas tierras, y que si previamente se han hecho, por ejemplo, no sé, análisis para saber si esa debería ser su vocación, o si por su defecto, por el contrario, debería de no sé, dedicarse a otra situación que podría ser mucho más productiva y beneficiosa, a otro tipo de cultivo, y que es algo muy particular que suele suceder cuando se arrienda y demás. Haciendo como esa sustitución de no sé, algo que tiene un potencial allí por los suelos y demás, pero pues al final termina en simples insumos para ganado u otras cadenas. Sí. Bueno, mirá, en ese sentido, la asignación óptima de los recursos, en este caso la calidad del suelo al cultivo ideal, lo ha resolvido muy bien
lo ha resuelto muy bien el mercado acá en Argentina. ¿Sí? Siendo un país que en los últimos 20, 25 años que ocurrió esta revolución, ha tenido un comportamiento de políticas públicas muy poco pro mercado, diría mucha regulación y mucha intervención estatal, ese tema lo resolvió el mercado. Es decir, la oferta y demanda de tierra es una buena herramienta para la asignación adecuada de un tipo de suelo para un determinado cultivo. ¿Por qué? Porque es imposible arrendar un campo para hacer un cultivo que no sea productivo y por lo tanto no sea rentable. Lo haces un año y no lo podés hacer nunca más. Entonces, el mercado ahí, la oferta-demanda, determina el valor del arrendamiento y aparte la modalidad de arrendamiento, porque los suelos más productivos se consiguen solamente con arrendamientos en quintales de soja o en dólares, donde el agricultor paga independientemente de lo que se produzca. Si yo tomo un arrendamiento a 20 quintales de soja, a 2 toneladas de soja o a 1 tonelada de soja, yo tengo que pagar eso, no importa si el cultivo tuvo buen rendimiento o no tuvo nada de rendimiento. Acá la campaña pasada hubo una sequía tan grande que un montón de lotes, por ejemplo, de soja, se cultivó cero, se cosechó cero, perdón. Esos lotes, si yo lo tengo alquilado a 10 quintales, tengo que pagar 10 quintales de soja, ¿sí? Porque yo me hice cargo de ese riesgo. Pero en los lotes de menor calidad, más marginales, que se alejan de los puertos, etcétera, que por ahí baja la productividad por la característica física del suelo, en esos lotes pasan dos cosas. Una, baja el precio del arrendamiento. Te estoy hablando que en la zona más productiva se pagan 20 quintales, 2 toneladas de soja, y en una zona mucho más marginal puedo pagar 8 toneladas de soja. Y en esas zonas más marginales empieza a aparecer otra modalidad de contrato de la tierra, que es lo que se llama parcelía, donde ahí el arreglo no es por un valor fijo, sino que es por un porcentaje. Y ahí el dueño de la tierra empieza a correr riesgos asociados con el agricultor porque cobra un porcentaje de lo producido. Entonces, esa es la manera en que se han asignado el recurso suelo en función del cultivo ideal, o cultivo ideal más rentable, estoy hablando, ¿no? Este esquema también tiene fallas de sustentabilidad, porque nosotros tenemos, a pesar de ser un país muy regulador y demás, tenemos una muy mala ley de suelos, o le diría casi que no tenemos ley de suelos, por lo tanto, casi que uno con el suelo puede hacer cualquier desastre, muy diferente a lo que pasa acá al lado en Uruguay, donde hay que presentar planes de manejo, de rotaciones. La normativa te lo pide, acá en Argentina no. Entonces, este esquema tan sencillo para hacer agricultura, en años con alta expectativa de renta, lleva a la frontera agrícola, la extiende y la mete en algunas regiones frágiles desde el punto de vista ambiental. Tenemos leyes de bosques que no se cumplen, no tenemos leyes de humedales, por lo tanto, este esquema, lo negativo y criticable que ha tenido es que muchas veces nos hemos metido a hacer agricultura en zonas muy frágiles desde el punto de vista ambiental, que son rentables en épocas de altísimos precios, y por supuesto no lo son en cuanto los precios bajan un poco, pero lo más dramático es la externalidad negativa de generar un daño del suelo, de desmontar, ¿sí?
cosas que aquí en Argentina han pasado y pasan. No sé si te di un panorama de cómo funciona el ajuste de este sistema. Sí, bastante. Muchas gracias, muchas gracias. Y esto te da claro, esto funciona así con lo que llamamos la agricultura extensiva, ¿no? Es este sistema para producir granos y oleaginosas. En otro tipo de productos esto funciona distinto, ya no es tan así. Bueno, esto es un modelo de gobernanza. Otro modelo de gobernanza es, por ejemplo, la industria cervecera. No sé cómo funcionará en Colombia, pero acá en Argentina yo creo que debe ser parecido. En Argentina, por ejemplo, tenemos los dos grupos más grandes de producción cervecera mundial. Creo que todo el mundo está dividido en dos grandes grupos. Bueno, están acá en Argentina también. Tienen algunas plantas, 3 o 4 grandes plantas industriales para producir cerveza. Las plantas están ubicadas en zonas de buena calidad de agua, porque ese es el primer factor de producción, que no lo pueden comprar en el mercado, no lo pueden alquilar, entonces necesitan tener el acceso al agua en zonas de buena calidad de agua. Eso es lo primero que resuelven, la gobernanza para conseguir los factores de producción. En el caso del agua lo resuelven de ese modo. Lo segundo es la cebada cervecera, y eso ellos no pueden ir a un mercado, el mercado local de cebada cervecera no tiene el suficiente volumen ni la suficiente fluidez para que ellos, cuando necesitan cebada, vayan al mercado y compren. Entonces, eso lo resuelven con contratos con los productores. Ellos, previamente, digamos, a la campaña de siembra de cebada, les ofrecen a los productores un contrato donde le van a comprar la producción con una determinada calidad que cumpla, por supuesto, para que el grano tenga atributos para hacer malta y para hacer cebada, y les pueden facilitar insumos, asesoramiento y demás. O sea, ese insumo clave que es la cebada no necesita de que ellos tengan tierras que se pongan a producir, sino lo resuelven vía contratos, ¿no? Entonces, por eso ahí la cebada funciona casi como una especialidad. El productor, a su vez, no siembra cebada cervecera esperando la cosecha y a ver si se la vende a alguien. Siembra solo si tiene un contrato anteriormente que le asegura que la cosecha se la va a colocar a una cervecería con un determinado valor de precio, etc. ¿Qué más falta? Hace falta levadura. Bueno, eso hay una industria gigante en el mundo que produce levaduras específicas. Eso se compra en el mercado. La cervecera eso lo resuelve vía compra de los cultivos de levadura que necesiten. El cuarto elemento, por lo menos acá en Argentina, se usa lúpulo. Bueno, eso es más difícil. No hay muchos productores de lúpulo con quienes hacer contratos. Por lo tanto, normalmente estos grandes grupos cerveceros tienen tierra propia con cultivos de lúpulo en la zona agroclimática ideal para producir lúpulo, que acá suele ser el Valle de Río Negro, en la Patagonia Norte. Y entonces, fíjense cómo, en este caso, una agroindustria como es una cervecera, sus 4 elementos claves, agua, cebada, lúpulo y levadura, lo resuelven mediante distintos esquemas de gobernanza. Contratos, mercado, integran el campo donde producen lúpulo, ¿sí? Y ponen las plantas en un terreno que compran donde saben que van a poder sacar agua. Ese es otro ejemplo, distinto, muy diferente a lo que es hacer soja o maíz, como les contaba recién. Requiere otro diseño del negocio. ¿Quedó claro esto? Sí, señor. Nos desviamos un poquito, pero está bueno que nos metamos en estas cosas. Tercer ejemplo le doy, ya que estamos metidos acá. Y le digo ejemplos de que conozco de acá. Les pido disculpas, pero ustedes pueden aportar todos los que quieran.
¿Cómo se produce pollo parrillero en la Argentina? El pollo, digamos, el que usamos para poner en el horno, o en la parrilla, o hacer milanesa de pollo, o hacer empanadas de pollo, la carne de pollo. ¿Cómo se produce acá? Prácticamente el 100% de la cadena, prácticamente toda, desde la genética hasta el negocio de acá a la otra cuadra de mi casa que vende pollo, casi todo está todo integrado. ¿Por qué? Porque esa industria encontró que es el mejor modelo para achicar costos de abastecimiento, eliminar incertidumbre de provisión, de proveedores, asegurarse calidad. Todo cierra para una integración total, salvo un eslabón de esa cadena, que es el engorde. El pollito bebé hasta el pollo listo para faenear 45, 50 días después, más o menos, ese proceso, esta industria no lo hace. Y no lo hace porque encontró la figura que existe en el mercado aquí en Argentina del productor avícola que básicamente es dueño de un pequeño espacio de terreno y de 2 o 3 galpones y de una infraestructura mínima y del conocimiento para gerenciar ese proceso de engorde. Entonces, esta industria que no tuvo ningún problema en integrarse de punta a punta, de invertir grandes activos específicos, desde tecnología genética hasta camiones, plantas frigoríficas, no tuvo ningún problema de generar la integración, pero cuando encontró un eslabón donde la gobernanza e integración no era la más eficiente, porque tenía que tener cientos o miles de galpones propios para engordar, resulta que encontró que en ese eslabón hay miles de productores que le reciben los pollitos, le reciben los insumos, le reciben la sanidad, le reciben el asesoramiento y le entregan los pollos gordos, listos para faenar 50 días después. Y entonces esta industria dijo, ¿para qué me voy a integrar en esta etapa si yo tengo acá un tipo con el cual puedo contratar y resuelvo ese tema? Entonces fíjense cómo ahí está bien demostrado que la gobernanza elegida tiene que ser la adecuada, la que baje costos, la que optimice calidad, la que asegure aprovisionamiento. No hay una forma de gobernanza perfecta o adecuada. Hay, o mejor que otra. Hay un diseño, una gobernanza para cada empresa y para cada industria. Y para cada cadena, si quieren ir escalando. Espero que haya quedado claro este tema de la gobernanza y cómo se puede resolver de distintas maneras. Sí, señor. Bueno, muy bien. Bien, entonces esto era el tema de la integración, de la estructuración y la intensificación, por último, que era la relación entre cuánta mano de obra necesitamos, cuánto dinero necesitamos por unidad de tierra, ¿no? Que habíamos destacado que hay actividades en determinadas regiones que la inversión de trabajo y capital está diluida, porque es el sistema de producción que ha sido adecuado o que ha sido aplicado, ¿no es cierto? Algunos funcionan bien, otros mal, pero como les decía, acá la agricultura extensiva es extensiva, se hace a grandes extensiones. Una hectárea de maíz en Argentina, si le sumamos lo que pagamos por la tierra, más todos los insumos y servicios, estamos más o menos en 1.200, 1.300 dólares por hectárea. Es lo que gasta hoy un agricultor en pagar el arrendamiento de la tierra, semillas, fertilizantes, agroquímicos, servicios, etcétera, etcétera. Si en esa misma hectárea vamos a hacer tomate, con la forma que se produce acá en el cordón
hortícola de las grandes ciudades de Argentina. En esa hectárea tenemos prácticamente toda la hectárea con invernáculos, tenemos calefactores, tenemos mano de obra, tenemos genética de alto costo, tenemos un manejo con riego por goteo. Eso vale 35 veces más que la inversión de una hectárea de maíz. Otro sistema de producción distinto, no tiene nada que ver uno con el otro. No es para compararlo, simplemente saber que hay producciones que van a requerir una alta concentración de mano de obra y de dinero, distinta a la que va a tener otra. ¿No? Ni una es mejor que otra, o sea, no se pueden comparar, son diferentes. Pero hacer una hectárea de tomate o de pimiento acá bajo invernáculo, como les decía, para abastecer las grandes ciudades, sale eso más o menos, 35, 40, 50 mil dólares por hectárea de inversión, contra 1.200 que le dije para hacer un maíz. A eso se refiere la intensificación. Y ni hablar en cuanto a la ocupación de personal. Yo para una hectárea de maíz necesito 0,002 personas. Y para una hectárea de tomate necesito 20 personas. A eso se refiere. Entonces, cuando veamos la organización que tenemos definido, veamos qué recursos disponemos. Eso es importante, después de haber perfilado, como perfilamos recién, un poco las características de la organización. Hagamos un relevamiento del clima, qué régimen de precipitación, qué régimen térmico, qué adversidades climáticas podemos llegar a tener. Veamos el suelo, obviamente, ¿no? ¿Qué características de suelo disponemos? ¿Con qué limitaciones? Veamos el capital, los activos que disponemos. Los activos pueden ser dinero, pero también pueden ser maquinaria, pueden ser tierra, puede ser mejoras. O sea que el activo capital puede ser hacienda, pueden ser vehículos, pueden ser intangibles como marcas, como derechos, como patentes. O sea, el capital toma muchas formas, ¿no? En definitiva, con más o menor liquidez, en un punto el capital termina siendo dinero. Veamos también qué pasivos tiene la empresa, o sea, qué parte del capital que nosotros manejamos, alguien nos lo prestó, se lo debemos a alguien, ¿no? Ese es el pasivo, qué deudas tiene la empresa, y también cuál es el acceso a la financiación. En general, creo que un poco en América Latina, en general los latinos, tenemos una mala prensa de la toma de financiación. Una empresa endeudada en general, por lo menos acá culturalmente, en esta parte de América del Sur, en líneas generales, culturalmente, una empresa con deudas es una empresa con problemas, que a priori es un mal diagnóstico. Es un mal diagnóstico. Ha sucedido que muchas empresas, por lo menos aquí en Argentina, con endeudamiento alto, terminaron muy mal, porque nuestro sistema económico y financiero es tan inestable, ha tenido tantas crisis, que ha sido dramático estar endeudado en la Argentina en líneas generales. Pero en el mundo más normal, quizá Colombia seguramente más normal que Argentina en ese sentido, en el mundo normal estar endeudado no es un problema, no necesariamente es un problema, ¿sí? Porque dependerá, por supuesto, de qué tipo de endeudamiento tiene. Y muchas veces un uso inteligente del endeudamiento es una palanca fenomenal para consolidar,
a ser más robusto y acelerar el crecimiento de una empresa. Cuando somos lo suficientemente profesionales y analíticos de la deuda que tomamos en cuanto a posibilidad de devolución, tasa de interés, moneda, amortización, periodos de gracia, así, hay 20 variables que mirar, pero ese análisis puede hacernos tomar un endeudamiento que no solo nos ayuda a crecer, sino que hasta lo podemos apalancar si es que somos lo suficientemente eficientes para hacer girar a la empresa a una tasa de rentabilidad mayor a la tasa de financiación que tomamos. Entonces, mirar el endeudamiento de la empresa, mirar qué factibilidad tenemos de acceder a financiación. Esta misma agricultura que yo les contaba de Argentina, tan exitosa en este modelo, prácticamente funciona con entre un 15 y un 50% en promedio del capital de trabajo tomado a financiación. Proveedores que financian a los agricultores, tarjetas de crédito rurales, préstamos para maquinaria. Hay un volumen del capital de trabajo aquí en Argentina en la agricultura extensiva significativo. Significativo, o sea que las empresas tienen un pasivo, como les dije, variable, ¿no? Y es importante tener acceso a financiación, aunque dispongamos que no lo vamos a usar. Saber que podemos contactar con nuestro oficial de crédito en el banco y que vamos a tener una línea disponible si nos hace falta. Después vemos si la usamos o no, pero es fundamental e importante tener acceso a eso, poder acceder a financiación, ser sujetos de crédito, ¿no? La palabra crédito viene de que te creen, es importante que te crean. Así que esas dos cosas son importantes. Por supuesto, los recursos que hablamos, se dio el tema acá, ¿no? El tema de la gente, lo importante que es tener gente comprometida, gente con actitud, capacitada, lo difícil que es, ya lo vimos, en este tipo de organizaciones, pero bueno, es muy importante hacer un mapa de cómo estamos con ese tema. No solo cómo estamos, sino cómo vamos a trabajar para mejorar, para que la gente se quede, para que la gente esté satisfecha, que no se nos vaya a las ciudades, que tengamos que empezar de vuelta, que tengamos que entrar en los costos, en las curvas de aprendizaje. Bueno, todo un mundo ahí, ¿no? Que no va a estar en esta materia, pero es súper importante. Relevar cómo estamos de acceso a insumos y tecnología, cuánto nos cuesta o no hacernos de los insumos claves, cuánto sabemos de la tecnología que está ahí dando vuelta y cuál capaces somos de capturarla y hacernos dueños de esa tecnología y de traerla a nuestros procesos. Esto es muy relevante porque estamos llenos de casos donde la gente sabe que hay ahí afuera tecnología, pero no puede superar la barrera para incorporarla. O porque no tiene financiación para una maquinaria, o no tiene financiación para capacitarse, o porque hay una resistencia cultural en los recursos humanos, ¿no? O porque no hay la suficiente sinergia con las otras partes de la cadena. Entonces, esa es una de las trabas más grandes al desarrollo, esta falta de adquisición de tecnología. Y además, ustedes saben que cada vez es rueda más rápido esa rueda, ¿no? Entonces, como que cada vez hay que ser más rápido para traer adentro de la empresa la tecnología que necesitamos. Relevar la infraestructura propia, ¿qué tenemos? Tenemos mejoras, tenemos viviendas, tenemos balcones, tenemos depósitos, tenemos comederos, tenemos alambrados, tenemos balanza, tenemos
corrales, tenemos caminos, tenemos buenos caminos, tenemos riego, ¿no? Eso es importante, la infraestructura propia. Y después, la disponibilidad de servicios, de la portera, ¿no? Acá en la puerta que abre el campo, acá en Argentina le llamamos tranquera. Mis hermanos acá uruguayos le dicen portera. No sé cómo le dicen en Colombia. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No escuché. Perdón, tenía ruido en la línea. ¿Saben a qué me refiero, no? A la puerta de entrada a la finca. La portada. El portón, el broche. Portón. Bien, bien, más parecido a Uruguay, entonces, que ellos le dicen portera. Nosotros le decimos tranquera. Bien, portón, perfecto. Bueno, el tema es, más allá del portón, ¿qué hay? Y ahí ustedes saben, ¿no? Latinoamérica vivimos, ustedes y yo. Entonces sabemos que la infraestructura generalmente, zonas rurales, deja mucho que desear. Entonces no es lo mismo una finca que va a tener un camino, aunque no sea pavimentado, porque eso ya es medio pensar en América del Norte a lo mejor, pero por lo menos un camino que cuando llueve no se bloquee, ¿no? Que nos deje llegar, por lo menos en una lluvia promedio, nos deje llegar a algún poblado, llegar a alguna ciudad, a otra carretera un poco más principal. Bueno, eso es trascendente, ¿no? Imagínense en algún tipo de producciones, como acá algunos compañeros que trabajan con leche, producto perecedero, los campos pueden estoquearse algunas horas nada más con un tanque de frío, pero después eso hay que sacarlo, sí o sí, porque a la madrugada viene otra tanda más de producción. Imagínense el camino inundado, ¿no? Es un drama. Acá en Argentina los productores tamberos son realmente héroes nacionales, porque entre todos los problemas que tienen un grave problema para la infraestructura de sacar la producción, ¿no? Más todo lo que hablamos acá, ¿no? La gente que quiere ir a hacerse atender al médico, ir al colegio, ir a hacer una compra, ir a ver un partido de fútbol, llevar a los chicos inglés, todo depende de la infraestructura de caminos. La infraestructura de comunicaciones, en los lugares donde hay conexión telefónica celular, por lo menos acá en Argentina, hubo una aplicación que ha sido revolucionaria. Yo le diría que a nivel rural, de las aplicaciones más revolucionarias, con más impacto positivo en todo lo que hacemos en el día a día, ha venido de la mano de una aplicación que depende de que haya señal de celular. ¿Se imaginan cuál puede ser? Seguramente allí en Colombia es lo mismo. ¿Qué les parece? El WhatsApp. Señor, muy bien. Exactamente. No, nosotros a veces vienen, nos cuentan una aplicación que baja fotos satelitales y nos permite saber por el reflejo de la vegetación qué carencia hay de nitrógeno. Genial, hermoso. Pero después asegurar que el impacto en la vida y en los procesos de trabajo que ha tenido el WhatsApp, bueno, ustedes lo deben vivir ustedes si andan por las zonas rurales, ¿no? Para las cosas más domésticas, para las cuestiones personales y para las cuestiones laborales, ¿no? Pero eso funciona si hay señal celular, si no, no funciona el WhatsApp. Entonces, cuando nosotros estamos en una zona rural, nos acostumbramos a mandar el WhatsApp para saber al encargado qué pasó con tal cosa, qué pasó con tal otra. Acercate ahí al portón que va a venir el proveedor a traer va a traer el fertilizante.
te están esperando en tal lote para revisar tal cosa, todo por WhatsApp. Hermoso, divino. Pero cuando nos corremos al fondo del campo, nos vamos a una zona más marginal, no tenemos señal de nada, de nada. Entonces volvemos al siglo XX, ¿no? O al siglo XIX. Entonces, eso es re importante, sumamente importante a la hora de relevar recursos. Disponibilidad de servicios de todo tipo. Y por último, y muy importante, ya se los marqué un par de veces, la cultura de la empresa, ¿no? Entender esto, cómo es el estilo de liderazgo, cómo circula la información, cómo se comparte, cómo se abre la posibilidad de opinar o no, cuánto hay oculto y cuánto hay transparente, cómo es el ritual diario de trabajo, cómo se trata a la gente entre sí, cómo se trata a la gente de lo jerárquico para abajo, cómo es ese clima, ¿no? Qué cosas se festejan, qué cosas no se festejan, qué códigos, qué lenguaje. Todo eso es importantísimo a la hora de perfilar bien a las organizaciones que ustedes van a trabajar. Traten de tener bien entendido esto, porque les va a facilitar luego qué cosas, digamos, cuando ustedes un poco más adelante digan, yo quiero llegar a este punto, quiero llegar a este objetivo, hoy tengo estos recursos acá. Bien, que me falten recursos para llegar a ese objetivo no es un problema grave, porque yo puedo hacerme los recursos que me faltan. Lo grave es no tener claro de qué dispongo, porque eso me puede llevar a emprender ese camino a un objetivo al cual no voy a llegar porque me están faltando cosas que no tengo y yo ni me di cuenta, ¿sí? O a no poner prioridad en conseguir aquellos recursos que necesito. Entonces, por eso es tan importante este mapa. Le dedicamos un buen rato, pero creo que es muy valioso tener este mapa de recursos, este perfil de cómo es la organización, cómo está diagnosticada en estos puntos. Piensen estas preguntas a la hora de pensar en sus organizaciones, las que ustedes eligieron. Ustedes trajeron casos que están funcionando, otros que van a nacer desde su proyecto. Estas preguntas sirven para algunos y para otros no, pero para los casos en que la empresa ya está funcionando o la organización ya está funcionando, pregúntense qué negocios quieren conservar. Esto es importante. Cuando ustedes llegan a una organización, la empiezan a analizar, seguramente hay muchas cosas que se están haciendo ahí. Y no necesariamente todo lo que se hace le brinda felicidad a la organización. Es relativamente común encontrarse que hay organizaciones que tienen adentro negocios o actividades que son un dolor de cabeza y que por inercia, por cultura, por tradición, por siempre se hizo así acá, no, la empresa no es capaz de sacarse eso encima. Entonces, cuando uno aborda, como van a abordar ustedes, un proceso profesional de análisis de una organización de negocios, es el momento clave para preguntarse, ¿qué cosas sí yo quiero seguir haciendo? ¿Qué negocios no tengo y quisiera tenerlos? Es la otra. ¿Y cuáles son esos negocios, como les decía antes, que quisiera tirarlos por la ventana? Este es el momento para hacerse esas preguntas. Sí, no sé si alguien tenía algún comentario, me pareció que había alguna
Entonces, miren lo que tienen y quieren conservar. Miren si hay algo afuera que quieren traer y miren lo que tienen adentro que quieren tirar a la basura. Después veamos si se puede conservar lo que tenemos, es muy probable. Traer lo que no tenemos, bueno, hay que ver cómo hacemos. Y a veces podemos, y otras veces no es tan fácil, sacarnos de encima algo que nos complica, ¿no? Hay preguntas obvias que no hay que dejar de hacerse en esta etapa. Pueden parecer preguntas incómodas en algún momento, pero hay que hacerlas. Y acá les doy un caso concreto para que vean cómo a veces lo obvio, si lo pasamos de largo, nos puede llevar a un diagnóstico completamente errado. Me tocó asesorar a un productor lechero. Acá hay gente que trabaja con lechería. Como les dije hace un rato, acá en Argentina el negocio de la lechería es un negocio dramático. Es de trabajo constante, nunca se para, todo el tiempo luchando contra un precio injusto, con mala infraestructura. Es un trabajo dramático, muy, muy dramático. Jorge, adelante, decinos que... No, quería, ingeniero, preguntarle, pues me causa mucha curiosidad. Yo estoy en la industria láctea acá en Colombia y quería preguntarle, ¿cuánto cuesta un litro de leche en Argentina? ¿En cuánto un productor vende un litro de leche en Argentina? Sí, esperá que lo tengo que dolarizar para que vos tengas una idea. Pero acá nosotros en una góndola de supermercado estamos pagando aproximadamente un litro de leche, $1 oficial. Y al productor tambero, en el mejor de los casos, le están pagando algo así como 45 centavos de dólar. Con costos que están aproximadamente iguales, 45 o 50 dólares. Con lo cual, en el mejor de los casos, no pierde plata, pero tampoco gana. Ok, 45 centavos de dólar un litro de leche. Más o menos. En el tambo, en la finca. Claro, en la tranquera, en la portera del tambo, pasa el camión y se lleva el litro de leche a ese precio, más o menos. Acá en Argentina hay una concentración importante de la industria láctea que les permite, digamos, manejar el precio. Por eso solamente los tambos que están tomando escala y que son extremadamente eficientes consiguen producir con costos un poco más bajos, 35 centavos, 30 centavos, y entonces es más sí. o menos 1.800 pesos, 1.750 pesos colombianos, un litro de leche producido allá a venta a la industria. Nosotros acá estamos en el orden de los 2.100 pesos, ¿sí? La diferencia siempre es Chiquita. 345 pesos colombianos, ¿sí? Sí. ¿Cuántos dólares es esa diferencia, más o menos? No, bueno. Alguien que me ayude con la conversión porque no pude. 345 pesos es la diferencia. Bueno, está bien. Bueno, acá en Argentina, les repito, venimos históricamente perdiendo todos los años una cantidad de tambos enorme, van cerrando, liquidan la hacienda, porque es insostenible. Entonces solamente se está produciendo un fenómeno de concentración muy alto, ¿no? Muy alto. Se está instalando mucha robotización, porque, bueno, por los problemas de mano de obra. Pero lo cierto es que los tamberos, digamos, pequeños, medianos, la sufren tremendamente ese trabajo. Y este productor que a mí me convocó para ver si lo ayudaba a analizar cuáles eran los problemas, porque la verdad que la pasaba mal anímicamente, la pasaba mal de salud, o sea, era un drama la vida. Y una de las primeras preguntas que yo suelo hacer es,
si te gusta tu actividad, si te gusta ser tambero, si es una actividad que te gusta, más allá que circunstancialmente podás tener un problema de rentabilidad puntual. Y esta persona se ofendió mucho. O sea, yo pensé que directamente me iba a echar de mi función, no iba a querer trabajar más conmigo porque se puso muy mal. O sea, lo tomó como una ofensa de que yo le preguntara si le gustaba hacer algo que él hacía 20 años. Y a mí me pareció lo más natural del mundo, digamos, esa pregunta, ¿no? Porque mucha gente hace cosas que no le gustan, lamentablemente, la vida lo lleva para un lugar. Bueno, yo le pedí disculpas, seguimos trabajando, por suerte, pero a medida que fuimos entrando en confianza y íbamos avanzando con este análisis de recursos y a diagnosticar a la empresa, en pocos meses, yo le diría en 3 o 4 meses, este productor me confesó que en realidad a él no le gustaba la actividad que tenía, que era ser tambero. No solo no le gustaba, sino que la odiaba esa actividad. Odiaba levantarse temprano, odiaba andar metido entre el barro y la bosta de las vacas, odiaba tener que lidiar con un producto perecedero, odiaba tener una posición negociadora de mercado siempre débil, o sea, detestaba todo, y todo eso lo estaba haciendo vivir una muy mala experiencia en su vida diaria, y estaba todo el día metido en ese negocio. No le daba tiempo ni siquiera ir a poder hacer catarsis al bar con los amigos a tomar una cerveza, porque después de 3 meses me confesó eso, me dice, no, mire, la verdad es que le pido disculpas yo, que en su momento me preguntó, pero no quiero saber más nada con esto. Entonces, el diagnóstico adecuado para ese caso fue ver de qué manera él podía liquidar ese negocio con la mejor salida posible, ¿no? Y trabajamos en función de eso. Entonces, fíjense que una pregunta obvia, ¿no? Parece obvia, es decir, ¿qué hace 20 años que estás metido en este negocio? ¿Pero a vos te gusta? Es un poco, no sé, alguien la puede tomar a mal, pero no importa, hay que tratar de llegar al fondo de esa cuestión, porque no iba a servir absolutamente de nada el que yo lo apoyara o lo acompañara en un proceso de mejorar alguna variable, porque en definitiva él estaba haciendo algo que no le gustaba, ¿no? Y el tiempo, por suerte, nos dejó el aprendizaje de que él pudo liquidar la empresa, y su trabajo siguiente a ese fue tan distinto, tan diferente, que dejó claro que no estaba haciendo lo que le gustaba, porque es una persona que hoy tiene una galería de arte en la ciudad de Córdoba, acá en Argentina, y es muy exitoso, muy renombrado, y le cambió la vida haber salido del tambo y haberse hecho galerista de arte, ¿no? Fíjense dónde estaban sus intereses y qué clave que fue esa pregunta, ¿no? Entonces, en esta etapa, chicas y chicos, pregunten eso, cuando llegan a un lugar que tienen que proponer mejoras y demás, ¿no? Hay lugares donde, por supuesto, está claro que lo que hacen es lo que les gusta y es la vocación. Hay lugares que está claro, pero hay otros lugares que no está tan claro, ¿eh? Así que no la descarten esa pregunta. Piensen en esta instancia lo que la empresa sabe hacer, lo que sabe hacer, porque sabe hacerlo, porque lo tiene incorporado, porque tiene el conocimiento, tiene el know-how, tiene la destreza, la habilidad, la intuición para hacer un proceso. Generalmente esas cosas son las que a la gente le gusta hacer, además. Traten de identificar eso. Traten de identificar qué es lo rentable.
¿sí? ¿Qué es lo que hace diferente a la empresa? Nuestras empresas cuesta encontrar una diferenciación. Muchas veces cuando nos toca producir commodities, ¿no? En general, leche, granos, carne, bueno, son commodities. Cuesta diferenciarnos, pero hagamos un esfuerzo en diferenciarnos. Si no podemos tanto en el producto, diferenciemos, ¿no? En el trato con el cliente, en la responsabilidad, en el cumplimiento. Y muchas de las cosas que ustedes trajeron acá como casos son casos que tienen una gran oportunidad de diferenciación. De hecho, el núcleo del proyecto que ustedes trajeron, muchos de sus casos, se basa en diferenciarse, ¿no? En hacer diferente a la empresa, porque brindan un producto de calidad, un producto diferenciado, un servicio de calidad, una experiencia como los que tienen ahí dando vuelta temas relacionados al turismo, la gastronomía, una experiencia de usuario. Entonces es importante entender todo eso, ¿no? Y tratar de identificarlo en este punto. ¿Cuáles son las restricciones? Traten de entender esto. Una restricción es algo que me limita, algo que me pone límites. No puedo hacer tal cosa porque me falta tal cosa. No puedo hacer una X actividad porque no puedo hacer ganadería de alto rendimiento de engorde porque porque tengo suelos con una limitación que no puedo traer especies forrajeras para alto requerimiento. Entonces tengo una restricción ahí, es una restricción técnica de recursos. No puedo hacer agricultura en un suelo salino. Tendré que rebuscármela con las especies naturales que ese suelo salino tiene y ver cómo le puedo sacar provecho. No puedo hacer una fruta tropical en un lugar donde tengo heladas tardías y heladas tempranas. No puedo, estoy limitado. Todavía la tecnología para vencer eso o no está o es muy cara. Entonces, hay esas restricciones que son técnicas, que la técnica me lo impiden, o no es recomendable, porque, por ejemplo, yo le dije hace un rato, acá en la Argentina a veces, cuando el precio de la soja es muy alto, nos vamos a hacer agricultura a regiones marginales, donde capaz que sembramos soja, sacamos un bajo rendimiento y a lo mejor ganamos plata, pero no es recomendable, no es una buena práctica. Estamos metiendo un cultivo agrícola en un suelo que tiene limitaciones, ¿sí? Toda la tecnología y la técnica y la academia hoy dice en ese suelo no se puede, no se debe hacer agricultura, porque lo vamos a deteriorar, lo vamos a impactar negativamente desde el punto de vista físico, químico, vamos a impactar el ecosistema. Entonces no es solamente que no puedo, sino que además no debo, ¿no? Eso desde el punto de vista técnico. Y después hay restricciones que son personales, psicológicas, empresariales. Esto es cuando alguien dice, esta es mi finca, yo quiero hacer agricultura, no quiero hacer ganadería. No me gusta la ganadería, no me siento cómodo. Tengo una preferencia, me gusta hacer agricultura. ¿Sí? Es una restricción que pone el empresario, el dueño del capital, el dueño del proyecto. Por ejemplo, yo quiero llevar adelante el proyecto, pero no quiero ir a pedir plata prestada. Quiero que nos arreglemos con el capital propio. Es una restricción. Acá hay un límite. Tenemos que arreglarnos con eso. No quiero que toda la finca esté sembrada con el mismo cultivo. Quiero tener una canasta de productos. Es una definición empresarial. No quiero depender de un solo cliente. Quiero tener un reparto en la facturación a distintos clientes porque me siento más tranquilo, me siento más independiente, etcétera, etcétera. Entonces, esas son restricciones empresariales, ¿sí? Después tenemos también de mercado, cuestiones que no podemos acceder a determinados mercados, porque no nos da el cuero,
el producto no da, o porque hay barreras que nos ponen. Y después normativas, que son restricciones que tenemos que respetar, ¿no? Porque la normativa nos pone límites acerca de cómo tenemos que trabajar desde el punto de vista impositivo, legal, con el personal, con el ambiente, etcétera, etcétera. O sea que es muy importante entender esto. ¿Cuál va a ser nuestro límite? Ya sea desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista técnico, como los tips que nos indican el dueño del proyecto, los accionistas, los dueños de la empresa, del empresario. Es importante entender cuál es el portafolio de agronegocios que ustedes van a producir. ¿Qué productos y servicios genera la empresa? ¿Qué actividades y procesos hay? Volvemos a la segmentación vertical y horizontal. Puede usar herramientas de análisis de portafolio, como por ejemplo una matriz de Boston Consulting Group, de BCG. No sé si alguna otra materia seguramente la van a ver, pero por ahí la clase que viene les puedo mostrar algunos análisis de matriz BCG para entender qué productos tenemos y desde el punto de vista de marketing cómo se podría estar comportando. Indagar si hay objetivos. Si hay objetivos. Si la empresa o la organización piensa y tiene definidos objetivos. Y además tratar de entender si esos objetivos cumplen con una serie de puntos necesarios para que esos objetivos funcionen como algo positivo, motivador y movilizador en la organización. Que es que sean medibles, que yo pueda ponerle números, que pueda decir, voy a mejorar los índices reproductivos de mi rodeo. Ok, ¿eso es un objetivo? Bueno, es un objetivo incompleto. ¿Cuánto vas a mejorar tu índice reproductivo? ¿Cuándo? ¿En qué momento aspirás a mostrar esa mejora? Es distinto que si yo digo, quiero llevar la tasa de destete de mi rodeo del 70% actual al 82% dentro de 2 años y al 89% para finales de 2027. Ese es un objetivo bien escrito, cuantificado, con una agenda de cumplimiento. ¿Ese objetivo es realista o es un sueño que yo tengo? Bueno, tendré que ver cómo están mis recursos, cómo está mi conocimiento, ¿no? Para ver si realmente hay un espacio para que desde el punto de vista técnico sea realista y posible cumplir con eso. Aunque sea exigente, pero que sea posible. ¿Sí? Un objetivo que diga que yo voy a ser el número 9 de Boca Juniors el año que viene no tiene ni pie ni cabeza, porque ya lo intenté hace 40, 50 años atrás, cuando tenía 15 años, y no pude. Difícilmente lo puedo hacer ahora a los 60, ¿no? Entonces, hay que ser realistas en los objetivos. Que sean motivantes, o sea, cosas que realmente haya que esforzarse, ¿no? Pero que sean alcanzables. El otro punto es que estén escritos en algún lado, que queden registrados, que los tengamos por escrito, que podamos ir y verificar. Che, mirá el objetivo que nos habíamos puesto. Llegamos, lo cumplimos, qué problemas hubo para cumplirlo. O no, la verdad, nos olvidamos, nos fuimos para otro lado, lo dejamos. Y pensar si son consensuados, esto es importante, ¿no? Como en las organizaciones generalmente somos equipos, pensar como equipo. Entonces, en la medida que podamos consensuar los objetivos que tenemos, cuando más consensuados los tengamos, más factible es que podamos cumplirlos. Por supuesto que no todos los objetivos son consensuables al 100%, ¿sí? Muchas veces las organizaciones determinan un objetivo y lo comunican
sin haberlo consensuado. Bueno, por supuesto. Hay muchos objetivos que tenemos que cumplir como organización que no dan para consensuar, ¿no? Porque si tenemos que juntar tanta plata para pagar una deuda, no me puedo poner a consensuar con mi equipo a ver si la vamos a juntar o no. Simplemente va a salir el objetivo y vamos a tratar de comunicarlo, la importancia que tiene cumplirlo, pero no nos podemos juntar con el equipo a consensuar eso. Pero, por ejemplo, en ese caso que les dije, si nos vamos a poner a trabajar en la mejora de los índices reproductivos del rodeo, es muy importante tratar de entender y de pedir opinión a los muchachos que van a estar en el campo, que van a estar trabajando con las vacas, que van a estar trabajando en la manga, en la parte sanitaria, que van a estar, que conocen el campo, que conocen el recurso forrajero, que conocen cómo impacta la temperatura, la humedad, las precipitaciones, y que ellos saben muy bien y podrán tener una opinión acerca de que si ese objetivo que pusimos es factible de llegar, cuánto esfuerzo va a requerir. Entonces, si en ese tipo de cosas yo puedo tomar la opinión de ellos, conseguir que se comprometan con esos objetivos y que esos objetivos estén charlados y que estén consensuados entre todos, seguramente ese objetivo tiene mucha más chance de ser alcanzado que si yo digo, enumero y propongo un objetivo y lo bajo ahí para que se cumpla. Así que esas son un poco un relevamiento así medio genérico de qué cosas mirar en esta parte del plan. Bueno, nos quedan unos minutitos, vamos a cortar ya con la parte más teórica. Voy a dejar de compartir acá y me reservo estos minutitos finales para, si tienen dudas, consultas con los trabajos que vienen realizando. Les recuerdo nuevamente, por si alguien se conectó más tarde, ahí en el chat yo copié una lista de 17 compañeros de los cuales no recibí ninguna propuesta, y de otros 15 compañeros que sí han subido excelentes propuestas, que algunas las pude ver mejor que otras y que este fin de semana les podré dar un feedback más detallado. La prioridad, por supuesto, es que todos los que no hayan avanzado lo puedan poner al día. Tenemos un fin de semana de por medio y sería un buen momento para hacerlo. No sé, me reservo estos minutos por si tienen algún comentario, alguna duda, alguna crítica. Ingeniero, yo sí quisiera quedarme unos minuticos con su merced para tratar el tema del agronegocio. Sí. Perdón, no te entendí la consulta, perdón, ¿la podés repetir? No, tranquilo, profesor. Es si al final me regala un momentico para hacerle unas preguntas. Ah, ok, No ok. sé si algún compañero tenga afán de consultarle otra cosa y retirarse, bien puedan. Bueno, si no hay otras consultas, con todo gusto me quedo. Ahí Sí, ok. Jamie tenía acá una Ok. mano levantada. Adelante. Profe, buenas noches. Sí. Yo sí tenía una duda con respecto al contenido de la unidad 2, pues que es el que vamos a empezar a desarrollar. Sí. No está disponible en el momento. Ajá, sí, puede ser. Pero la vamos a desbloquear mañana Ah, mismo. ok, perfecto. Sí, gracias por recordarme. Sí. Normalmente está el material bloqueado y lo vamos levantando, pero como venía con dudas acerca de cómo avanzábamos, mañana mismo yo les habilito ese material. Vale, muchas gracias. Estoy actuando acá. ¿Alguna otra duda? Tiene una duda, Sí.
ingeniero, donde se compartió esto está bien el agronegocio, ¿no? Es que yo tenía la duda porque veía un foro 1 y un foro 2. Sí, están... no, es indistinto, no hay problema. Yo, por un lado o por el otro, me llega. No hay problema. Ah, ok, eso. sí, es que yo lo había compartido inicialmente en el 1, pero después me di cuenta que los compañeros estaban en el 2, entonces por eso Sí, lo no te preocupes, yo miro todo. Ah, incluso si alguien tiene algún inconveniente en subir a la plataforma y ese tipo de cosas, no duden en mandarme un mail. Si en algún momento no encuentran dónde o no pueden acceder a la plataforma o no les sube el archivo o lo que fuera, me escriben un mail y me lo mandan por ahí. No hay problema. De alguna forma u otra, a mí me llega y por eso, si yo les reclamo algo y no lo vi, por eso díganme. Por eso la listita esa que puse ahí, ¿no? Pero aparentemente estoy viendo todo lo que suben y no importa dónde. Ok, listo, ingeniero, muy amable. Bueno. Muy bien, entonces me quedo con Triana Cabra. Vale, ingeniero. Pues Para el resto les deseo feliz fin de semana. Gracias, buenas noches para todos. Feliz fin de semana, chao. Ingeniero, compañero. Bueno, buenas noches. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Chao. Ingeniero industrial, señor. ¿Puede ser? Sí, señor. Muy Ingeniero, bien. bueno, mi consultica es, bueno, no sé si su merced tenga en su radar el proyecto de acuaponía. Es una idea, es un tema que me parece a mí muy interesante, pero como tal yo no traía un proceso de investigación ya realizado. Entonces mi pregunta es si su merced me puede como tal encaminar para no irme a un tema muy extenso y quede como débil la aplicación de los conocimientos adquiridos aquí en la asignatura y pues así poder, digamos, presentar un informe final más afín con la asignatura. Mirá, en esta etapa del curso, que es esta primer materia, digamos, el objetivo de esta materia que estamos llevando adelante conmigo es identificar un caso y ponerle un poco las características genéricas. Es decir, la especialización vas a ver que tiene luego muchas materias donde lo ideal es que se retome siempre el mismo caso para poder verlo de distintos ángulos. ¿Sí? Entonces, primera recomendación, no esperes terminar esta materia con un análisis completo y profundo de tu proyecto, sino con un encuadre de aproximación, donde la prioridad es entender sobre todo la organización donde está contenido ese proyecto. Okay. Entonces, el detalle técnico de tu actividad, que es una actividad técnica particular, específica y que no es muy generalizada, te puede llevar tiempo en entenderla y te puede llevar tiempo